Pues muchísimas gracias por seguir aquí conectados a nuestro Congreso de Educación Emocional, Mindfulness y Sociedad, en nuestra penúltima ponencia con la doctora Ana María Patiño, Hilda Ana María Patiño, de la Universidad Iberoamericana. Les voy a compartir su semblanza. Ella, Hilda Patiño, es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias de la Educación por el Syracuse University de Nueva York, licenciada y maestra en Filosofía. Se ha desarrollado como docente en materias relacionadas con la filosofía de la educación, las teorías pedagógicas y la educación socioemocional, entre otras. Sus líneas de investigación son la educación humanista y la educación socioemocional. Miembro del grupo de especialistas que colaboró con el diseño del programa de educación socioemocional durante los años de 2016 y 2017 para la educación primaria y secundaria en la Secretaría de Educación Pública de México. También pertenece a la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Ha realizado labores de consultoría educativa para la Secretaría de Educación Pública en las subsecretarías de Educación Básica y Media Superior, para el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2005 y en el extranjero para la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, de 2011 a 2014, y para la Universidad Alberto Hurtado de Chile en 2017. De 2011 a 2016 fue coordinadora del área de reflexión universitaria y de 2017 a la fecha se desempeña como la directora del Departamento de Educación en la Universidad Iberoamericana. Es autora y coautora de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Entre sus libros destacan Pienso contigo, Educación Socioemocional y Valores, de la editorial Castillo, Tutoría y Educación Socioemocional, de la editorial Santillana, ¿Qué hacen los docentes de excelencia? Claves para la formación humanista en la universidad, de la Universidad Iberoamericana, Persona y humanismo, algunas reflexiones para la educación del siglo XXI, de la Universidad Iberoamericana, Ser persona, diversas perspectivas, también de la Iberoamericana, Ver más allá de lo inmediato, la apuesta para la formación humanista, y aprendizajes valiosos para la formación humanista en la universidad, la voz de los estudiantes en México. Pues damos las gracias a Hilda Patiño, maravillosa docente e investigadora. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y bienvenida, Hilda. Al contrario, Amira, muchísimas gracias por esta invitación. Celebro mucho que se hagan este tipo de congresos que pues creo que hace mucha falta. Estaba escuchando la ponencia de María Luisa y todas las inquietudes que surgen en torno al tema tan tremendo del suicidio, y de alguna forma lo que yo les voy a platicar se conecta con eso. Les agradezco mucho que a todos los presentes que se den este espacio para pensar un poquito. Lo que yo voy a aportar es una serie de reflexiones a partir de ciertos teóricos, y pues cómo, digamos, podemos afrontar tiempos de desolación para lograr el bienestar emocional, y qué papel juegan en esto los rituales. Entonces, bueno, sin más, pues si quieren les comparto la pantalla para que podamos irla platicando. Como les digo, es una cuestión, digamos, reflexiva, que tiene algunos elementos digamos, de investigaciones que se han hecho empíricas, pero básicamente es una reflexión más de carácter antropológico, sociológico y filosófico. Bueno, pues yo quisiera empezar con esta cita medio extraña de este filósofo coreano que es muy famoso ahora y que vamos a ir viendo cómo pues tiene sentido su pensamiento. Dice que al tiempo de hoy le falta un armazón firme. El tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable. Y vamos a ver cómo es que entendemos esta idea de que el tiempo de hoy se ha vuelto un poco inhabitable. Primero que nada tendríamos que empezar
por trabajar la importancia del pensamiento simbólico. A la famosa definición de Aristóteles del hombre es un animal racional, Ernest Cassirer en el siglo XX dice que el hombre es un animal simbólico. Esto quiere decir, bueno, entendiendo por hombre, ahora nuestro lenguaje contemporáneo nos suena un poco sexista esto, pero no así en los pensadores anteriores, ¿no? Bueno, lo que quiere decir es que los seres humanos necesitamos expresarnos mediante símbolos. El símbolo es una palabra de origen latino y también griego. Y en la Real Academia de la Lengua, en nuestro idioma se define como un elemento o un objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. O sea que el símbolo es, pues, como ustedes saben, una representación de algo que no se puede definir totalmente con palabras. En este sentido, el símbolo es un intermediario, representa algo a través de otro algo. Entonces, generalmente lo que representa el símbolo son entidades abstractas como la libertad, la paz, el reino, la divinidad, el amor. Son estas realidades abstractas, sin embargo, no son teóricas, así como decimos, pues una fórmula matemática es una definición abstracta de algo. Podemos decir que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad o algo así, ¿no? En términos físicos. No, eso, aquí los símbolos desde el punto de vista cultural son representantes de una realidad que despierta emociones en nosotros, que establece con nosotros una conexión y que no puede expresarse con el pensamiento discursivo de manera cabal. O sea que como que hay dos tipos de pensamiento. Por un lado tenemos el pensamiento racional, discursivo, propio de pues la lógica, las matemáticas, que va a premisa mayor, premisa menor, conclusión. Es un razonamiento en donde se van uniendo las ideas para afirmar conclusiones. Entonces, este pensamiento conceptual, pues es muy importante porque ha dado origen a todo el método científico, a la manera en cómo los científicos investigan la realidad, ¿no? Por ejemplo, los virus, las vacunas, el cómo entender el funcionamiento del cuerpo, tiene que ver con este pensamiento discursivo, racional, basado en la lógica y en las matemáticas. Pero no es el único tipo de pensamiento que nosotros tenemos. Hay otro pensamiento que podemos llamarlo de muchas formas. Hay autores que lo llaman analógico, otros como Ernest Cassirer lo llaman simbólico, y tiene siempre un componente experiencial que hace imposible que lo podamos definir solo con conceptos. Por eso se opone, no es que se contradiga, pero es diferente al pensamiento conceptual. Porque aunque podemos, digamos, conceptualmente definir el arte o conceptualmente definir la poesía o conceptualmente definir el amor, nunca vamos a entender realmente qué son estas realidades si no las experimentamos. Alguien sabe realmente lo que es el amor de una madre cuando lo vive, cuando experimenta ese amor. Alguien sabe lo que es el arte, no cuando lo conceptualiza, sino cuando lo experimenta. Entonces, los antiguos llamaban a este tipo de conocimiento por connaturalidad, y tiene que ver con esto, con la conexión experiencial que provoca y que nos hace entender muy profundamente lo que algo es sin que podamos representarlo con palabras. Y por eso se usan símbolos en este pensamiento. Y los rituales en la sociedad están conectados justamente con el pensamiento analógico, simbólico, experiencial. En todas las culturas vamos a encontrar una serie de rituales que manifiestan esta necesidad del ser humano por relacionarnos, generalmente con realidades que están más allá de nosotros, con las realidades trascendentes. En los rituales tienen esa magia de hacernos experimentar el tiempo, no de una manera lineal, sino como cíclica y de cierto modo atemporal. Aquí está
este simbolismo del eterno retorno, es la serpiente que se come a sí misma la cola y representa esta imagen de lo eterno que nos saca de ese tiempo lineal o cíclico. Esto lo estudió mucho un filósofo llamado Mircea Eliade, que escribió varios libros, pero dos de los más famosos son exactamente El mito del eterno retorno y Lo sagrado y lo profano, la naturaleza de la religión. Y él explica cómo en las diferentes culturas que hay en el mundo siempre se ha buscado esta conexión con lo invisible, con lo trascendente, con la divinidad, de una manera que no es lógica, racional, sino simbólica y que nos conecta con lo eterno y lo atemporal. Mientras nuestra existencia humana es lineal, la conexión con lo sagrado nos hace pensar en una realidad que no sea temporal. Entonces, él por eso habla, Mircea Eliade habla de dos tiempos, el tiempo profano y el tiempo sagrado. El tiempo profano es el tiempo en que todos vivimos, es el tiempo de la vida cotidiana, de lo que va sucediendo en los acontecimientos diarios y no regresa, es el tiempo de las metas utilitarias, de lograr cosas, objetivos, donde utilizamos nuestro pensamiento lineal, lógico, nuestra razón instrumental para lograr los objetivos que nos vamos proponiendo en la vida. Y en ese tiempo, pues nosotros somos los autores de nuestras propias metas, los que tratamos de conseguir o resolver cosas de la vida cotidiana y vamos trabajando en ese tiempo hasta que llega un momento en que nos topamos con una experiencia límite, con una muerte, con un desencuentro, con una pérdida amorosa, generalmente las experiencias de pérdida, pero también experiencias de muchísimo gusto, de muchísima felicidad por algo que pasó, un hijo que nace, un amor que se encuentra, y entonces nos saca del tiempo profano. Esa vivencia nos lleva, dice Mircea Eliade, a lo que es el tiempo sagrado. Y entendemos aquí no como sagrado, así súper alejado de nosotros, sino como algo que vivimos en la vida como festivo, como que no necesitamos pensar en esta razón instrumental, sino estamos en el presente, en el ahora. Por ejemplo, el tiempo del mindfulness. Si a Mircea Eliade le hubiéramos preguntado, oye, la experiencia del mindfulness, ¿es un tiempo profano o es un tiempo sagrado? Y él, estoy segura que nos hubiera contestado, es un tiempo sagrado, porque es el tiempo de la vivencia de la hora sin pensar en otras realidades subsecuentes. En este sentido, es lo atemporal, lo divino, donde la divinidad se manifiesta o el contacto con otra realidad trascendente se manifiesta. Y esta también es una vivencia colectiva. Vamos a ver que no es solamente el individuo, sino muy generalmente y más generalmente es colectiva la vivencia. La fiesta es una experiencia comunitaria, no una experiencia de un individuo. Mucho de lo que perdimos en la pandemia fue la oportunidad de esta vivencia de la fiesta colectiva, de la colectividad. Y bueno, el tiempo sagrado en todas las religiones pues surge del temor ante la muerte, de la necesidad de explicarse la vida, de darle un sentido, ¿no? El tiempo sagrado es una experiencia de conexión. Y en este sentido quisiera mencionar a Durkheim, que también estudió pues profundamente la experiencia religiosa, ¿no? Entonces, él señala que en los ritos y rituales el paso del tiempo se experimenta de una manera colectiva. Él dice así literalmente, no es mi tiempo que está así organizado, es el tiempo tal como objetivamente es pensado por todos los seres humanos de una misma civilización. Él dice por todos los hombres. O sea, imagínense el calendario de una colectividad expresa el ritmo de la actividad colectiva al mismo tiempo que tiene por función asegurar la regularidad.
sea, ahí viene un asunto bien importante. La regularidad nos provoca predictibilidad y esto es un paliativo contra la angustia o contra la incertidumbre. La experiencia de la regularidad es muy importante para construir, por ejemplo, en los niños, el sentimiento de seguridad, el sentirse seguros, que es una necesidad vital, como decía, pues como defendía Abraham Maslow, ¿no? Entonces, aquí es donde viene lo que había yo comentado, la cita primera de Chulhan, que es esta idea de que el espacio y el tiempo se hacen habitables gracias a esa regularidad de la vida, ¿no? Esta regularidad de la vida se teje entre los tiempos de lo profano y lo sagrado y proporciona psicológicamente la certeza de estabilidad, ¿no? La certeza de pertenecer a una comunidad, de estar a salvo del peligro, de saber lo que va a ocurrir, ¿no? Los rituales, dice Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano contemporáneo que ha trabajado mucho el tema, dice que los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación de un hogar. O sea, los rituales nos instalan en un hogar, transforman el estar en el mundo, de esos de Heidegger, el ser en el mundo, como un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Los rituales nos dan esa sensación de continuidad y por eso dice Chung Han que hacen habitable el tiempo, ¿sí? Ahora, los rituales nos ayudan a trabajar las situaciones de, digamos, de incertidumbre. La vida humana en realidad no es predecible. Todos somos, dirían los antiguos, seres contingentes. Ahorita estamos, pero podemos no estar. Nadie tiene asegurado el futuro mañana. No sabemos lo que nos depara. Y todos creemos que la vida va a continuar como si nada, hasta que llega un día un terremoto, llega un día una pandemia, llega un día una decepción amorosa. Y entonces caemos en la cuenta de nuestra vulnerabilidad, de nuestra propia fragilidad y de la incertidumbre real que significa nuestra existencia. Por eso, estas son condiciones de la vida humana, la vulnerabilidad y la incertidumbre, pero son tan insoportables, ¿sí? que necesitamos construir un espacio seguro que nos tenga así como en esa, pues no quise decirle tan fuerte, pero como en esa ilusión de seguridad, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? A través de la necesidad de crear lazos y de conectar, ¿no? Nosotros, al conectar con los demás y crear lazos entre la gente, entonces tenemos esa sensación de menos vulnerabilidad y de mayor certidumbre. ¿Sí? Entonces, no es que desaparezcan, pero nos acorazan, nos hacen tener una armadura contra ese dolor que significa la inseguridad, la vulnerabilidad. De ahí, ¿cómo se crean los lazos? Y ahí sería muy importante recordar ese pasaje tan bello del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en el que el zorro y el Principito entablan una amistad. Y el diálogo que hace el zorro le dice, domestícame, ¿y qué significa domesticar? Y le dice crear lazos. Domesticar significa crear lazos. ¿Y qué es eso? Es hacer acciones rutinarias, repetitivas, que me permitan predecir. Es decir, que tú me vengas y le dices así, venir a ver todos los días a las 4 de la tarde para que mi corazón esté preparado para recibirte. Y esa rutina, esa regularidad de saber que te voy a ver al día siguiente, va creando en mí una sensación de seguridad. Esto ya no se lo dice mucho más poéticamente Antoine de Saint-Exupéry, pero es esa idea de establecer una conexión con otro, es establecer una regularidad. Por eso dicen que las amistades se cultivan, ¿no? Entonces,
hay esta necesidad de crear lazos para amortiguar la vulnerabilidad y la incertidumbre. Ahora, cuando pasan cosas muy terribles, como digamos un atentado terrorista, y aquí quisiera citar el trabajo de un autor que se llama Páez, Mundo Páez, él con otros investigadores hicieron un análisis de las actividades colectivas, los rituales que se fueron generando a partir del atentado terrorista de Atocha el 11 de marzo de 2004. Hubo una explosión, murieron creo que 200 personas, muchos heridos, y entonces la gente espontáneamente tuvo esa necesidad de procesar esa gran pérdida, esa gran catástrofe, ¿no? Entonces, estos investigadores vieron que estos rituales colectivos ayudaban a la comunidad a manejar las emociones mejor. Y el estudio que hicieron confirmó que los rituales, en efecto, refuerzan la identidad colectiva y sirven para expresar valores y creencias centrales y refuerzan además la integración social interpersonal. La empatía es aquí el tema, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque se despiertan procesos empáticos, ¿no? Entonces, esta idea de que puedo percibir lo que, no es idea, no, esta vivencia de que, de percibir lo que el otro siente o entenderlo, ¿sí? Se facilita con la participación en los rituales, ¿no? Entre más intensa es esa vivencia de la empatía, hay mayor integración social y se causan mayor bienestar. Los rituales, dice Páez, ayudan a manejar las emociones negativas complejas mediante la activación simultánea de emociones positivas. Es que sentirse unido con el otro, sentirse conectado en el dolor, paradójicamente crea una emoción positiva. Los rituales lo que hacen es destacar la identidad colectiva y facilitan entonces el cambio de la perspectiva del yo, del self, a la perspectiva del nosotros, ¿no? Que eso ayuda a reforzar la cohesión social, de no estamos solos, de somos todos juntos. ¿No? Ustedes lo ven en las marchas, en las manifestaciones, la gente empieza a tener este cambio de perspectiva del yo al nosotros. Entonces, los rituales básicamente sirven para transmitir energía emocional. La actividad colectiva engendra una emoción común, en la cual los participantes entran en sintonía, ¿no? Se produce, aquí no estamos hablando de neurociencias, entonces no sé, pero acá tendrá mucho que decir el tema de las neuronas espejo, por ejemplo, ¿no? Entran en sintonía y al entrar en sintonía se refuerzan los sentimientos de solidaridad y la satisfacción de pertenecer a un grupo. Ahora, desde Vygotsky podemos entenderlo muy bien también, ¿no? Porque Vygotsky, con su enfoque sociocultural, por ejemplo, sostiene que el lenguaje es una construcción colectiva que supone significados y valores compartidos por una sociedad. Entonces, los rituales, en cuanto a conductas repetitivas que se basan justamente en creencias y valores centrales de un colectivo, son dispositivos culturales que posibilitan el desarrollo tanto afectivo como cognitivo del ser humano. Entonces, desde el enfoque cultural de Vygotsky, los rituales tienen elementos cognitivos y elementos afectivos. Entonces, los elementos cognitivos se dan gracias a la interacción social que se construye el lenguaje y posibilita el conocimiento colectivo. Se da una explicación, digamos, del hecho. Se hace un discurso que nos hace compartir significados comunes y valores comunes. Y desde el punto de vista afectivo,
La convivencia con otros requiere de la regulación de las expresiones emocionales, o sea, nosotros para convivir con los demás necesitamos aprender a regular nuestras emociones, y esto se aprende internalizando las normas sociales, dice Vygotsky, que indican la manera en que las emociones se deben procesar y expresar para evitar conflictos, para recibir la aceptación de los demás. Yo aprendo a regular la emoción del enojo, digamos, no golpeando al contrincante, sino hablando, comunicando. Entonces, esta vivencia afectiva de regulación emocional me permite recibir la aceptación de los demás y evitar conflictos, o sea que tiene un sentido, digamos, afectivo importante. Eh, los rituales me ayudan a procesar estas emociones negativas. Debido a nuestra intrínseca sociabilidad, necesitamos reforzar nuestras creencias, saberes y habilidades mediante una acción común y coordinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Páez, siguiendo a Vygotsky, dice que los rituales son zonas de desarrollo próximo, o sea, me ayudan a procesar cosas que yo no puedo procesar todavía, pero digamos, en este sentido vygotskiano, me elevan a una zona de desarrollo, y también son zonas de recarga de la sociabilidad humana que nos ponen en contacto y en relación con otros, induciendo respuestas emocionales. Ahora, no todos los rituales son iguales. Hay rituales, digamos, cíclicos que tienen que ver con la continuidad de la vida humana. Estos rituales cíclicos, digamos, son los más primitivos en las sociedades más primitivas. Empezaron con la agricultura, con el ritual de la cosecha, el ritual de la siembra. Por ejemplo, el solsticio de verano significa un gran ritual en las culturas antiguas. También tiene que ver con las transiciones, exactamente, ¿no? De la edad de la niñez a la edad adulta, de la edad adulta a la vejez. Hay sobre todo la transición de la adolescencia a la edad adulta en muchas culturas es todo un tema, ¿no? O por ejemplo, en México, que se presenta en el templo a los niños de 3 años, a las niñas tienen que ver con, pues, con una historia de mortalidad, de que los niños morían, digamos, antes de los 3 años muchísimo. Cuando un niño o una niña llegaba a los 3 años vivo, pues era motivo de celebración, ¿no? Y entonces ese ritual de presentar al niño en el templo, que ya se ha perdido mucho, pero que en las comunidades rurales o en los pequeños pueblos sigue siendo importante. Esos rituales están en todas las culturas, pero hay otros que surgen de repente, como el que les comentaba del atentado de Atocha, que es los rituales que llamaríamos críticos, ¿no? Que son cuando se presentan elementos disruptivos que necesita procesarse un dolor colectivo, ¿no? Se muere alguien muy querido por la gente, como Pedro Infante, o se muere, no sé, Juan Gabriel o José José, y la gente se deja ir por las calles. Se muere Lady Di, la princesa Diana de Gales, y la gente pone veladoras. Hay toda una serie de rituales espontáneos que tienen que ver con el procesamiento de esos elementos disruptivos que me ayudan a manifestar mejor mis emociones. Los rituales críticos colectivos implican varias cosas, por ejemplo, la congregación de personas en espacios públicos y en proximidad física, la realización de conductas conjuntas y comunes, por ejemplo, el baile, la danza, el rezo, la oración, conductas expresivas que provocan la activación de la actividad afectiva, ¿no? Por ejemplo, las consignas o la música también son conductas muy expresivas, y son multitudes activas que participan como actores de una representación, ¿sí? Y tienen un objetivo simbólico, quieren hacer valer su dolor, su presencia, su solidaridad.
¿no? Hay una creación en estos rituales críticos colectivos de unanimidad, de consenso, de cierta compartir creencias sociales, y esto provoca un sentimiento de hermandad. Sin ser un ritual crítico colectivo, pero sí cuando uno escucha, por ejemplo, el cuarto movimiento de la novena de Beethoven y el canto, el himno a la alegría de Schiller, justamente está hecho para provocar este efecto de unión, de hermandad, de estar juntos por un valor común superior. Entonces se provocan una serie de emociones catárticas. Ya lo decía Aristóteles en su Poética desde el siglo IV antes de Cristo. La catarsis es una purificación de las pasiones, decía él en su lenguaje, ¿no? Entonces te inducen estados emocionales mediante conductas y gestos expresivos y el uso del lenguaje no verbal, ¿no? Que hacen converger las emociones en algo común, ¿no? Cuando un individuo muere, dice Durkheim, el grupo familiar se siente disminuido, inmediatamente hay un desequilibrio, sentimos que algo nos falta y entonces necesitamos compensar esa disminución y entonces nos reunimos, ¿no? Esa desdicha común tiene los mismos efectos que la proximidad en un acontecimiento feliz, avivar los sentimientos colectivos que inclinan a los individuos, dice Durkheim, a buscarse y aproximarse. Entonces, bueno, pues ya habíamos hablado de que gracias a estos rituales y gracias a la empatía, las personas nos alejamos de nuestros intereses privados y nos abrimos a los intereses colectivos. Las emociones se contagian, ¿no? Y esto es muy necesario en momentos de desgracias colectivas, la cohesión social que provoca el contagio de las emociones. Fíjense que es algo muy curioso. No es suficiente responder con acciones que mitiguen esta desgracia. Es decir, en un temblor no es suficiente con ir a recabar víveres o ir a ayudar a las brigadas o no, sino es necesario también procesar emocionalmente y entonces es necesario elaborar un duelo colectivo. Solamente de este modo se elaborará cabalmente un efecto catártico que busca esta pues sanación emocional, ¿no? Los rituales facilitan justamente la empatía y las conductas prosociales, la convergencia de emociones mediante la construcción de una atmósfera emocional, ¿no? Y así cito textualmente, en términos actuales, la empatía o la simpatía emocional, que en parte implica el vivir las emociones negativas del otro, es un proceso mediador y explicativo de los efectos de los rituales. La empatía es la reacción afectiva y consistente con las emociones y situaciones de otra persona. La simpatía consiste en los sentimientos de preocupación y pena por el bienestar de otros. La empatía entonces no es solo un fenómeno que se experimenta entre dos personas, sino, como ha quedado ya claro, es una experiencia comunitaria que surge justamente cuando los rituales refuerzan una identidad colectiva por encima de la identidad personal, ¿sí? Entonces nos percibimos, aunque fuera momentáneamente, como miembros de un grupo antes que como individuos. Y otra cosa muy importante de los rituales y lo que nos ayuda a procesar las emociones negativas es la experiencia estética, porque justamente los rituales contribuyen a potenciar este gozo estético cuando fomentan el uso de símbolos y el papel de la imaginación creadora, facilitan el intercambio de puntos de vista sobre un trauma colectivo y el manejo de emociones contradictorias. O sea, el hacer esta experiencia estética de hacer una ceremonia, un canto, un performance, nos ayuda a lidiar con el dolor. Entonces, de cierta forma, los rituales adquieren un elemento recreativo
mediante el uso de las artes, de la música, de la danza, de la pintura, que invitan a usar esta imaginación creadora y en cierta forma a tomar distancia del hecho doloroso, al menos verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista estético nos produce un placer y una alegría al mismo tiempo que se vive un estado emocional aflictivo. Este estado emocional se reelabora y produce un impacto de satisfacción emocional que, como en la vida emocional tan compleja, pues convive simultáneamente con la aflicción. El ritual, desde el punto de vista estético, facilita la adopción de un punto de vista en tercera persona, como un observador, igual que sucede con las representaciones dramáticas, ¿sí? Logrando con ello un cierto distanciamiento que permite soportar mejor las emociones aflictivas. Esto es justamente el efecto catártico. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay rituales? ¿No? Hasta aquí hemos abundado, ya creo que suficientemente, en la importancia de los rituales, ¿no? Y aquí viene la crítica de Byung-Chul Han cuando habla de la sociedad contemporánea. Dice que nuestra sociedad urbana, cosmopolita, globalizada y que él llama neoliberal, pues hay más que nada una presión por producir y por rendir, ¿no? Tenemos que alcanzar metas, tenemos que lograr objetivos, tenemos que sobresalir, y entonces hay una prevalencia de las interacciones humanas instrumentales. ¿Para qué me sirve fulano? ¿Para qué me sirve tutano? ¿Cómo voy a hacer para lograr esto? No hay tiempo para el gozo, para la recreación, se exacerba el individualismo por el espíritu competitivo, se mide, digamos, el bienestar por el consumo, por cuántas cosas puedo consumir. Y no solamente el filósofo coreano ha hablado de esta situación, de descripción de nuestra vida, sino también otros como Lipovetsky cuando habla de la ética indolora, de las relaciones efímeras, o cuando se habla de la sociedad líquida de Sigmund Bauman, ¿no? Todo pasa, no hay tiempo para la conexión, que eso es realmente lo que se está perdiendo, ¿no? Y fíjense que aquí hay una frase que me gusta mucho de Byung-Chul Han que dice, morar necesita duración. Él dice que la desaparición de los rituales se debe a la atomización de la sociedad que se hace cada vez más individualista, más narcisista, más orientada a consumir, más a mantenerse constantemente al día, actualizada. Y él dice así que la permanente presión para producir conduce a una pérdida del hogar, porque ya no hay tiempo, ¿no? La vida se vuelve más fugaz, más inconstante, más rápida. Y él dice morar, habitar, sería en otra traducción, habitar necesita duración, necesita tiempo, ¿no? Entonces, en el polo opuesto de la producción se encuentra la celebración. La celebración, la fiesta, invitan, como decíamos al principio, a la vivencia del tiempo como una hora, ¿no? Y su repetición promueve la sensación de predictibilidad y estabilidad que hacen habitables el tiempo y el espacio. Los rituales como técnicas simbólicas de instalación de un hogar, eso es casi como lo ve Byung-Chul Han, ¿no? Porque dice que los rituales transforman el estar en el mundo como un estar en casa. Son al tiempo lo que una vivienda es al espacio. Hacen habitable el tiempo, de ahí la cita del principio. Estabilizan la vida gracias a su mismidad, a su repetición, hacen que la vida sea duradera. La actual opresión por producir priva a las cosas de su durabilidad, ¿no? Hay que hacer producción que sea obsoleta planificadamente, que rápido tengas que cambiar tu celular, que tengas que cambiar tu pantalla, que tengas que cambiar tu coche, que las cosas no duren, porque hay una presión por producir y por vender.
Entonces destruye intencionalmente la duración de las cosas para producir más y para obligar a consumir más. Entonces, eso pasa también con el tiempo. Los rituales nos estorban porque nos quitan tiempo para la producción, ¿no? No es posible demorarnos en algo si nos limitamos a gastar y a consumir las cosas. Y es esa misma presión para producir la que desestabiliza la vida, eliminando lo duradero que hay en ella. Bueno, pues el ritual, la atomización de la sociedad repercute en que cada vez se generan menos sentimientos comunitarios, ¿no? Esos rituales, los rituales son esas cajas de resonancia comunitaria en donde se permite un ritmo común, una armonía que genera este sentido de pertenencia, como lo habíamos dicho ya con Páez, ¿no? En un contexto atomizado, pues ya no hay demasiado tiempo ni oportunidad para construir comunidad y resonar con los demás, para vivir en armonía y en conexión humana. Y entonces entramos a lo que llamaríamos el peligro de deshumanizarnos, ¿no? La consecuencia de una sociedad que se atomiza y se olvida de los mecanismos que provocan la cohesión comunitaria, pues es la deshumanización, ¿no? Entonces, quizás por eso ahora hay tanto interés en nosotros de hablar de estos temas de que está hablando el Congreso, las emociones, el mindfulness, porque pues justamente hay una carencia de estos aspectos, ¿no? Este interés en la empatía, este interés en el mindfulness, son características humanizantes que nos abren la puerta al encuentro, al respeto, a la compasión, a la solidaridad. Y quizás porque no la tenemos, es porque se siente esta gran necesidad, ¿no? La carencia de la empatía es la puerta de entrada de la deshumanización. Es la frialdad en las interacciones que llega hasta la indiferencia, que es una de las actitudes humanas más deshumanizantes. Nos quita lo más humano que hay en nosotros, que es esta conexión. Ahora, ¿qué pasa en la pandemia? Pues todo lo que hemos dicho, pues se vio súper bloqueado en tiempos de pandemia, porque la gente no pudo reunirse ni expresar su dolor públicamente. El sentido comunitario no tuvo permiso para aflorar y el miedo y el enojo y la tristeza tuvieron que vivirse en soledad. Los ritos funerarios se prohibieron o se redujeron a su mínima expresión, las personas no pudieron abrazarse y consolarse físicamente, todo contacto se vivía bajo la amenaza de ser contagiado por este peligroso virus. Y por eso, en estos tiempos de desolación, se hicieron más evidente que nunca la necesidad humana de ritualizar para elaborar el duelo en compañía de la comunidad. No es casualidad lo que hablaba María Luisa anteriormente sobre el suicidio. Hace poco conocí a una persona cuya hija, el esposo de la hija y el hijo de 15 años se suicidaron en pandemia. Hubo este dolor, ¿no? Yo creo que sí, yo no he visto estadísticas, pero creo que los suicidios han aumentado en tiempos de pandemia. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esta realidad tan enorme? Bueno, Byung-Chul Han pone una situación como muy extrema. Yo no estoy, sí entiendo su crítica y me gusta, pero creo que no es tan cierto que sea de plano una sociedad ya totalmente deshumanizada, porque pues yo veo que la gente a su modo y en su manera sigue teniendo la vida ritualizada. Nos seguimos teniendo estos momentos clave de nuestra existencia que están llenos de pequeños actos simbólicos y que podemos identificar fácilmente, ¿no? El nacimiento de alguien, la muerte, el matrimonio, el entrar a empezar un ciclo escolar, terminar un ciclo escolar. Hay muchos pequeños rituales en la vida que tienen esta carga simbólica y entre ellos yo quisiera destacar dos que me parecen muy importantes para el bienestar emocional.
que son la promesa y el perdón como rituales, y que vienen de la reflexión de una filósofa que yo admiro mucho, que es Hannah Arendt. En su teoría de la acción humana, dice que cada vez que nosotros tomamos una decisión, pues esa decisión trae consecuencias a largo plazo que ni siquiera podemos visualizar en el tiempo. O sea, nuestra visión de las cosas llega a determinado límite de tiempo y somos incapaces de predecir todas las consecuencias que tiene una decisión humana. Entonces, esto, esta, digamos, imposibilidad de predecir las consecuencias de la acción humana causa una sensación de incertidumbre y de, pues digamos, de vulnerabilidad también, hablando de lo que ya habíamos hablado. Y entonces, lo que nosotros como humanidad hemos inventado para tratar de controlar esto son dos mecanismos muy importantes que permiten la interacción con las personas, que son la promesa y el perdón. Los pequeños rituales de la promesa y el perdón generan muchísimas emociones. Cuando alguien promete algo, por ejemplo, promete fidelidad en un acto de matrimonio, está cargado de emociones como de esperanza, de posibilidad, de alegría y también de miedo, ¿no? Las promesas también dan miedo, pero digamos que es un miedo sabroso porque es un miedo de que estoy comprometiéndome a algo. Pero siempre que hay promesas, hay una contraparte que es la posibilidad de fallar. La vida humana es fallo, y entonces ahí viene otro elemento que hemos inventado los humanos y que Hannah Arendt atribuye específicamente al cristianismo, que es el perdón. El perdón como un ritual que nos permite recomponer los errores, recomponer la realidad, controlar más nuestras acciones. El mecanismo del perdón genera emociones negativas, desde luego, como la vergüenza, el sentido de culpa, el arrepentimiento, pero también sensaciones o emociones positivas como la liberación, el sentirse liberado, el sentirse exonerado. Entonces, los ritos de la promesa y el perdón son ritos humanizantes que no necesitan grandes, digamos, parafernalias o grandes ceremonias, pero que son sumamente profundos. Y por eso... ¿12:50? Sí, ya estoy terminando. En tiempos de desolación, debemos buscar justamente recuperar los rituales, por pequeños e insignificantes que parezcan. Para un humanismo que busque atender la dimensión trascendente, habrá que considerar que los rituales no son solo una experiencia de comunión, sino también una experiencia personal de comunión con lo sagrado. Y me voy a saltar esta lámina porque ya son 11:50, pero lo que podemos concluir es que los rituales pueden ser un gran aliado para el manejo de las emociones aflictivas, que los rituales, especialmente aquellos pequeños que se incorporan a la acción humana, como la promesa y el perdón, ayudan a resignificar nuestras acciones, a hacer visibles nuestras conexiones con los otros y a sentir que nuestra vida tiene un sentido. Y finalmente, rescatar los rituales si se han perdido, incorporarlos en nuestra vida, en fin, habitar en el espacio simbólico, le da ritmo al tiempo de nuestra existencia y la humaniza. Permite la compasión, la empatía, el gozo y la contemplación. Esto nos queda como tarea, especialmente en tiempos de desolación. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patiño. Maravillosa tu presentación, interesantísima, y me toca personalmente mucho porque mi papá murió en tiempos de pandemia y viví en carne propia la carencia de la posibilidad de estos rituales. Entonces realmente
Maravillosa tu intervención y tenemos muchas preguntas. La primera es, ¿cuál consideras que es el impacto en la sociedad de no poder realizar ningún ritual en la pérdida de un familiar debido al COVID? Pues sí, eso, la, lo que, lo que hemos hablado es la pérdida de la conexión, la incapacidad de procesar bien las emociones aflictivas, el quedarse en estados de desolación. Por eso es súper importante. Yo pienso que en las escuelas deberían armarse una serie de rituales con elementos estéticos fuertes para poder dar cabida a estos procesos que no se pudieron vivir. Yo creo que es muy grave, muy, muy grave. Pero Así es. sí, creo que habría que hacer algo para hacer un paliativo de esto, sí. Sí, claro. Justamente al respecto nos dicen los deudos que no tuvieron la oportunidad de despedir a sus muertos, ¿cómo pueden llegar a verse afectados? Pueden caer en estados depresivos importantes, sobre todo cuando hubo cosas que no se pudieron terminar o asuntos pendientes que no se pudieron finalizar con una persona. Puede esto tener repercusiones fuertes. Creo que dependiendo del estado emocional de las personas, pero sí sería recomendable en algunos casos buscar ayuda profesional terapéutica. Eh, en Sí. otros casos, pues reunirse con los familiares, hacer pequeños ritos. No necesariamente cuando hablamos de ritos tiene que ser el rito oficial de alguna religión. Uno puede hacer sus propios ritos y tener y cargar de significado muchas cosas. Yo sugiero darse un tiempo para habitar, como decía Bill Chung Han, habitar este tiempo y procesar. Necesitamos tiempo para procesar las cosas. Así es. Y María Laura de Gollado nos pregunta si los rituales entonces deberían formar parte de una terapéutica. Pues mira, yo no soy la persona indicada para decir eso porque no soy psicóloga, pero a mí me parecería que sí. O sea, creo que son elementos terapéuticos y que ayudan. Hay gentes que lo buscan digamos, que otras personas les hagan rituales. Hay gente que se hace a sí mismo rituales, ¿no? Pero sí necesitamos como habitar este espacio sagrado. Eso es muy propio de los humanos. Ningún perro lo necesita, eh, pero aún así, pues si un perrito manifiesta emociones de tristeza ante la pérdida o el duelo, imagínate pues un ser humano, ¿no? Entonces sí creo que sean parte de una terapéutica. Ujú. Así es. Y nos pregunta Margarita Alcocer si cuándo un ritual puede ser dañino para la salud mental. Ay, Margarita, pues esa es una pregunta muy, muy interesante que la verdad no lo he enfocado yo en mi estudio, pero creo que sí puede, si ya se mete uno en una lógica así medio obsesiva, sí puede ser dañino para la salud emocional. Yo creo que la situación podría medirse en la medida en que ese ritual me conecta con los otros o me desconecta, o me mete en una lógica solipsista de pensamientos mágicos y no me permite la conexión con los demás y la vivencia, digamos, liberadora, pero sí creo que habría que tener más estudio para darte una respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de los métodos adivinatorios como el tarot y su papel en las emociones? He visto, nos dice, que con la pandemia muchos se han acercado a esta clase de métodos para despejar las brumas del futuro. Pues esto ha existido siempre, desde las culturas más primitivas, esa necesidad de ver el futuro es como, pues, parte de nuestra naturaleza humana que se plantea es el futuro y pues ante la imposibilidad científica de verlo, uno busca
estas otras posibilidades. Yo, la verdad, no soy, digamos, creyente de esas cosas, eh, pero bueno, pues, ¿qué opino? Pues que la gente lo haga, está bien, o sea, yo no creo eso, yo pienso que está mal que gasten mucho dinero en eso, ¿eh? Creo que ojalá que pudiéramos adivinar el futuro, ya no tendríamos tanta vulnerabilidad. Creo que nuestra condición humana, pues es así, vulnerable, porque no, el futuro no es predecible, ¿no? Así es. Y lo que hacen los ritos es darnos esa sensación de predictibilidad, pero pues no, no hay, ¿no? Y pues recurrir a los métodos adivinatorios, pues yo personalmente no soy creyente de eso, le digo, pero bueno, respeto, ¿no? Así es. Y bueno, solo quería platicarte de una experiencia que yo tuve en la escuela de primaria DIF, donde hicimos una investigación y justo coincidió con que empezamos el estudio pasando el terremoto de 2017. Wow. Y lo que hicieron fue una ofrenda de muertos, porque retomaron las clases en noviembre. Hicieron una gran ofrenda de muertos donde pusieron cada niño algo y cada niño expresó lo que había significado para ellos ese evento. Entonces, justamente fue un ritual muy importante para que estos niñitos pudieran trabajar esas vivencias emocionales tan fuertes que habían tenido, ¿no? Entonces, verdaderamente es tan importante lo que nos presentas, esta importancia de los rituales y Es maravilloso la tradición de Día Muertos, los rituales están cargados de elementos estéticos, de elementos simbólicos, y es una manera de traer a la presencia a nuestros muertos y darles las gracias y recordarlos. Y entonces, claro que qué bueno que en las escuelas se hizo eso, qué bien que la dirección de la escuela tuvo esa gran idea. Espero que muchas escuelas lo hayan hecho, porque, porque la muerte de un ser querido es un dolor verdaderamente a veces inaguantable, ¿no? Entonces, todo lo que se haga para poder ir procesando ese dolor es benéfico para nuestra salud emocional. pues muchísimas gracias por tu presencia, doctora Hilda Patiño, en este congreso, en esta reunión de amigos que platicamos sobre temas que nos apasionan y que son tan relevantes para nuestra sociedad en estos momentos. Realmente te agradezco profundamente tu intervención y tu sabiduría. Al contrario, Amira, muchísimas gracias y muchas gracias de compartir con ustedes.